¿Quién es el Espíritu Santo? Es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Quién es el Espíritu Santo? Para ti, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿El Consolador? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una pregunta que debemos hacernos nosotros, los hijos de Dios. Es una pregunta que debemos nosotros tener siempre presente en absolutamente todo lo que nosotros hagamos o vayamos a trabajar o vayamos a estudiar la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Quién es el Espíritu Santo? Ay, gracias, esa luz está bien. Para mí, el Espíritu Santo ha sido clave en mi vida, en mi crecimiento espiritual, en mi hogar, en mi casa, en mi familia, en el ministerio, aquí en la iglesia. Y yo les digo, o les pregunto, ¿tú eres amigo del Espíritu Santo? ¿Tú le pides al Espíritu Santo? ¿Tú hablas con el Espíritu Santo? Yo les he enseñado y les he dicho muchas veces y se las seguiré diciendo. Hay que pedir la sabiduría del Espíritu Santo ¿para qué? Entender, comprender, aplicar y enseñar. Entiendo lo que es la palabra de Dios, comprendo lo que me está diciendo, lo aplico a mi vida, ¿sí? Lo aplico a mi vida, porque el primero que aprende cuando estoy trabajando, cuando estoy estudiando, cuando voy a preparar un tema, soy yo, ¿sí? Y tengo que corregir lo que yo estoy haciendo mal, ¿cierto? Y después lo puedo enseñar. Bueno. Yo he tenido dos experiencias con el Espíritu Santo que se las voy a compartir ahora más adelante, en la medida que vayamos desarrollando la enseñanza. Pero lo primero que quiero decirles es que aquí, ¿quién es el más importante aquí en la iglesia? ¿El mensajero o el dueño del aviso? El dueño del aviso. No, en este caso el pastor no, me refiero a Dios. En este caso yo simplemente estoy siendo un mensajero. Este mensajero no tiene por qué exaltarse a sí mismo y la enseñanza no es en base a este mensajero, es para exaltar ¿a quién? Al Señor, a Dios, es a Él. Ahí es donde está el enfoque de la palabra. Bueno, la doctrina del Espíritu Santo es una de las más importantes de la Biblia, es una de las más importantes, todo es muy importante. La palabra neumatología se deriva de la palabra griega neuma, que significa espíritu, viento, aliento. Por tanto, neumatología es la doctrina del Espíritu Santo. Ahora, vamos a la palabra, vamos a ver lo que es la promesa del Espíritu Santo. Omitar Juan 14, 16, 17. Listo, la tenemos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora ¿en quién? En nosotros. Ahí la palabra en la versión dice vosotros, refiriéndose a nosotros, y estará en nosotros, en vosotros. Miren lo que el Señor, estas palabras, ¿quién las dijo? ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. Si tuvieras tu Biblia con letra roja, ustedes van a ver que están las palabras de Jesús exaltadas con letra roja. O sea, lo que textualmente dijo Jesús está en letra roja. Y estas palabras las dijo Jesús. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿sí? Para que esté con vosotros por un tiempo, por 8 días, por 15 días, por un mes, por 2 años, por 10 años, no, para siempre. Ojo, miren esta promesa, abracen esta promesa, estará para siempre.
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Esta mañana hablábamos en la clase que nosotros parecemos locos porque el mundo, para nosotros, para el mundo somos locura, ¿sí? Porque el mundo no entiende el regalo tan maravilloso que nos dio el Señor, y es el Espíritu Santo. Ok. Pero lo más importante es que mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Cómo así que mora en vosotros y estará en vosotros? ¿Mora en nosotros? Explícame eso. Muy sencillo. Cuando recibes al Señor como tu único Señor y Salvador personal, lo recibes en tu corazón, ahí viene el Espíritu Santo a morar en ti. Cuando tú dices, Señor, yo reconozco que soy pecador, me arrepiento y te pido perdón, Señor, yo te reconozco como mi único Señor y Salvador personal, ya está el Espíritu Santo morando en ti, ¿sí? Y estará con nosotros. Ahí viene a morar el Espíritu Santo. Inmediatamente tú abres tus labios e invitas al Señor a entrar en tu corazón, ya está el Espíritu Santo morando en ti. La obra del Espíritu Santo. Vamos a Juan 16, 7, 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, ¿cierto? De justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. El mundo no cree en Jesús. Al mundo no le interesa conocer a Jesús. El hombre tiene un corazón duro de servicio, voluntarioso. No quiere ser guiado por el Señor, no quiere someterse al Señor. Por eso dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿A qué se fue el Señor? ¿A qué se fue el Señor? ¿A prepararnos qué? Prepararnos una casa, prepararnos una morada. ¿Para quién? Para nosotros, ¿cierto? Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es claro, Satanás está juzgado. Él ya sabe cuál es su fin. Él ya sabe cuál es su dictamen. Él ya sabe para dónde va él. Y muchas veces nosotros le permitimos al enemigo que nos dé 3 vueltas, que nos abata, que nos agobie, que nos moleste, ¿cierto? Que nos acuse, cuando él ya está juzgado. El Señor quiere hacer una obra en tu vida y el enemigo quiere arrebatarte eso que Dios está poniendo en ti. Eso es el objetivo militar del enemigo. Quitarte el gozo, la paz, la tranquilidad, la certeza de tu salvación. Decirte, oye, tú no eres digno de la salvación, tú eres un pecador. Oye, ¿cómo Jesús se va a fijar en ti? Y nosotros muchas veces que nos autolastimamos, que nos autoflagelamos, decimos, sí, no, yo no me merezco ser perdonado por Dios, porque lo que yo hice no tiene perdón de Dios. Y a veces vienen esos pensamientos a nuestra mente y el enemigo gana muchas veces la batalla aquí. Y no le creemos a la palabra. El enemigo ha sido juzgado. El Espíritu Santo mora en ti. Y el Señor, su misericordia es nueva cada día. Si hemos fallado, si hemos caído, al otro día que nace el sol, que vuelve a la vida, todo, tenemos una nueva oportunidad de decir, Señor, restáurame, perdóname. Y no le voy a creer las palabras al enemigo. No voy a creer sus embustes, sus engaños, porque lo que quiere es alejarme de ti. Amén. Bueno,
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Por eso nos convenía que se fuera el Señor. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Las cosas que han de venir. Alumnos de escatología. Ahí está. El Espíritu Santo te va a mostrar las cosas que han por venir. No solamente de la profecía del cumplimiento del Señor, sino la esperanza que tú has puesto en Él, en tus proyectos, en tu familia, en tus hijos, en tu ministerio, en la iglesia. Porque si nosotros nos hacemos amigos del Espíritu Santo y oramos y le pedimos, mira, Señor, tengo este proyecto, Señor, quiero hacer esto, Señor, quiero, ¿qué opinas tú, Señor? ¿Hago este negocio o no hago este negocio, Señor? Yo voy a confiar completamente en ti, Señor. Tu provisión es verdadera, Señor. Y muchas veces nos afanamos por la provisión, nos afanamos, Señor, no tengo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a subir? ¿Cómo voy a bajar? ¿Sí? El Espíritu Santo te puede decir, mira, tranquilo, no tengas miedo. Yo te voy a respaldar. Yo te voy a ayudar. Yo voy a abrir los cielos en bendición para ti. Y también nos prepara de las cosas que están por venir, de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Cristo va a venir. Se va a cumplir su palabra, se está cumpliendo. Se están levantando pueblos, naciones, guerras, rumores de guerra, terremotos, hambrunas, pandemias. Todo lo que se está moviendo ahorita es el cumplimiento de la palabra. Amén. Y eso te lo da el Espíritu Santo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es nuestra base, nuestro amigo, pero Él no viene a hablar de Él. Él no viene a decir, mire, yo soy el chacho, yo soy el duro, sígame a mí, el movimiento del Espíritu Santo. No. Él viene a hablar de Jesús y viene a convencer a la iglesia, viene a enamorar a la iglesia. Por eso cuando nosotros profesamos que estamos enamorados de Jesús, que predicamos a Cristo, que vivimos por Cristo, que respiramos a Cristo, es el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos convence, que nos afirma nuestra fe, afirma nuestra esperanza. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra. Amén. Ahora, ¿quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. No vas a buscar Trinidad aquí porque no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Pero está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se estableció como la Trinidad, pero bíblicamente no es, pero obviamente está ahí y así es. Y así lo creemos. Es absolutamente Dios, es llamado Dios, tiene voluntad, conoce todas las cosas, aún los más profundos misterios de Dios, los cuales revelará a los creyentes. El Espíritu Santo no es una simple fuerza o un poder, como erróneamente enseñan los testigos de Jehová. Es vivo, completamente divino, se lo llama el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el ayudador, el Espíritu eterno, conoce todas las cosas, es todopoderoso y está en todas partes. Ahora, si quieres vamos proyectando Efesios 5:18. Hay un principio en la Biblia que lo vamos a ver en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Es un principio, es un mandato, es una ordenanza. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Pides la llenura del Espíritu Santo? Cuando oras, cuando estás en ese momento de intimidad con el Señor, le dices, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Si no lo has hecho, si no te habían dicho, hágalo, hazlo. Porque van a experimentar una presencia maravillosa. Van a experimentar
al Espíritu Santo en tu vida. No solamente tenemos que orar, leer la palabra, conocer la voluntad de Dios, sino que también tenemos que hacer es pedir la llenura al Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Hay momentos en que de pronto nos llenamos de temor, de miedo. Oramos al Señor. Hay fuerzas del enemigo que se están moviendo, invisible. ¿Qué pedimos? Señor, cúbreme con tu Espíritu Santo, con tu presencia, con tu amor. Dame tranquilidad, dame paz. Pide la llenura del Espíritu Santo. La Biblia dice, sed llenos del Espíritu. Y eso es clave. ¿Cómo comprobamos que el Espíritu Santo es una persona? Entonces, yo les digo, es una persona y es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, ahora les voy a argumentar por qué es una persona. ¿Listos? Primero, vamos a 1 Corintios 12:8. Él posee inteligencia, porque a este es dada porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Posee inteligencia. Segundo, posee voluntad. 1 Corintios 12:11. Pero a todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Tiene voluntad propia. ¿Cierto? Tiene inteligencia, tiene voluntad propia. Ahora vamos para el tercero, que es, él posee poder. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuarto, posee conocimiento. 1 Corintios 2:10-12. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No tenemos el Espíritu del mundo. No tenemos el Espíritu del mundo. Tenemos el Espíritu de Dios. Y los que tienen el Espíritu de Dios entienden las cosas de Dios. El mundo no conoce al Espíritu Santo. Y si el mundo no conoce al Espíritu Santo, nunca va a entender esta palabra. Eso es clave. La ciencia, la tecnología, el humanismo, la filosofía, pueden explicar muchas cosas. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, vas a entender este maravilloso libro y lo que hay para ti. Amén. Quinto, Él es la fuente del amor cristiano. Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces, por estos 5 factores, comprobamos que el Espíritu Santo es una persona, porque posee inteligencia, posee voluntad, posee poder, posee conocimiento, y Él es la fuente del amor cristiano. Ahora, el Espíritu Santo como persona. ¿Por qué actuamos como seres humanos? ¿Por qué actuamos? Porque somos humanos, ¿cierto? ¿Por qué el Espíritu Santo actúa como persona? Porque Él es una persona. Tenemos que tener claro que el Espíritu Santo es una persona. Como ya les dije, no es un poder, no es una fuerza, no, es una persona. ¿Y por qué es una persona? Primero, Él habla, Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra
a que los he llamado. El Espíritu Santo habla. ¿Y él solamente hablaba allá con los discípulos? No. El Espíritu Santo puede hablarle a la iglesia. Y es la clave para que la iglesia sea una verdadera iglesia de Jesucristo, es que escuche al Espíritu Santo. Es que se le pida al Espíritu Santo qué debemos hacer, cómo debemos proceder. Señor, tenemos este plan, tenemos este propósito. Queremos hacer esto, queremos ganar más almas para Cristo. La misión de la iglesia es ganar almas para Cristo. Eso no tiene duda. Pero necesitamos ser amigos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo verdaderamente fructifique la iglesia. Y no que digamos, no, es que la iglesia fructificó porque es que yo salí, porque yo dije, porque yo hice, porque a mí se me ocurrió, porque a mí se me dio la gana. No. La iglesia va a progresar, va a surgir, va a cumplir el propósito, porque es guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo habla a la iglesia, habla a los pastores, habla a los líderes, habla a los servidores. Y nosotros tenemos que trabajar por ese propósito. Amén. Segundo, Él intercede, Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros sabemos que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesús, ¿cierto? Pero como tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es prácticamente Dios, es el mismo Jesús, ¿sí? Que intercede por nosotros. Cuando estamos abatidos, cuando estamos agobiados, cuando estamos caídos, cuando estamos lastimados y nos humillamos delante del Señor y le presentamos nuestra causa, nuestro dolor, ¿qué hace el Espíritu Santo? Intercede por ti, con gemidos indecibles. Indecibles, o sea, como quien dice, es un gemido, es un grito que no podríamos escuchar nosotros. O sea, se nos romperían los tímpanos de cómo el Espíritu Santo gime por ti. Y lo hace. El Espíritu Santo gime por ti. El Espíritu Santo intercede por ti. El Espíritu Santo, cuando tú lo buscas, cuando tú buscas, o no solamente tú, digamos, estoy en agonía, estoy maltratado, estoy caído y estoy doblando mi rodilla y estoy clamándole al Señor. Pero hermano, pero es que en ese momento yo estaba hablando ahora con Jesús. ¿Aplica? En ese momento estás hablando con Jesús y le estás diciendo, Señor, mira, fulano me pegó, me cascó, me pegó, me subió, me bajaron, tal, 20,000 cosas. En ese momento el Espíritu Santo gime por ti. El Espíritu Santo clama por ti, porque está llevando tu causa, tu dolor, tu tristeza al Señor. Y es una herramienta que tenemos ahí. Es un amigo que está con nosotros. Y si no lo sabías, ya lo sabes hoy. Entonces, busca al Señor en oración. Busca al Señor en oración. Pon tu causa en las manos del Señor. Pon tu proyecto, tu vida, tus anhelos, lo que tú quieres hacer. Señor, quiero ir, quiero subir, quiero conocer 20,000 cosas. Lo que tú quieres hacer, se lo pones al Señor. No solamente el Espíritu Santo va a clamar cuando tú estás agobiado. No, el Espíritu Santo va a clamar también por ti cuando estás alabando, cuando estás adorando, cuando estás obedeciendo. Porque lo que más nos cuesta a nosotros es obedecer la palabra del Señor. ¿Cierto? Es cuando más el Espíritu Santo tiene que clamar, Señor, por favor, denle un calvazo a Luisito. Está como desviado ese chino, cásquele, Señor, cásquele, mire cómo se está portando. Le pegó a David, a Luis Daniel, le pegó, no mentiras. Bueno, intercede. Él testifica, Juan 15:26.
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él da testimonio a tu vida, que si abrazaste a Jesús, es tu Salvador. Que tu fe es verdadera en Cristo. Que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue por ti, para pagar tus pecados en la cruz. Él testifica tu fe, te afirma completamente que sí, que tu fe es verdadera. Él ordena, Hechos 16, 6, 7, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Él ordena. El Espíritu Santo, como habla, como guía, también les dice, no lo hagas. Y no solamente aquí estamos viendo a los apóstoles llevando la palabra, pero muchas veces si la iglesia le dice, Señor, tenemos este proyecto, queremos hacer esto, y el Espíritu Santo puede decir, no. Puede decirlo o puede decir sí. Así de sencillo. Y lo mismo en nuestra vida. Señor, queremos hacer esto, queremos subir, queremos ir a tal parte, queremos hacer esto. El Espíritu Santo puede decir sí, no lo hagas. Y tenemos que tener oídos para escuchar. Porque muchas veces el Espíritu Santo nos dice, ¿o cuántas veces no nos ha pasado? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nos dice, no hagas esto o no te metas por ahí? ¿Cuántas veces? Creo que ninguno de nosotros puede decir que no le ha pasado. Y uno dice, no me va a pasar, no, eso que me va a pasar a mí, eso no. Yo me voy por acá, no me va a pasar absolutamente nada. Así de sencillo. ¿Ok? Bueno. Él establece, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aunque esta palabra por obispos de pronto muchos la han tergiversado y algunas iglesias se han proclamado obispos, se me olvida la otra palabra, reverendos, ¿sí? Pero la han descontextualizado. Apóstoles, ¿sí? Ya no hay apóstoles, ¿sí? Ya no hay apóstoles. Ya no existen los reverendos, no existen los obispos. Existimos es pastores, siervos del Señor, mensajeros de su palabra. Eso es lo que debemos ver. Y muchas personas han desviado y han sacado este contexto. ¡Ay, es que está ahí! Entonces tengo el título de obispo. No, perdón. Se los traje a colación para hacer esta aclaración. Porque sí lo pensé, dije, no quiero presentar una palabra que de pronto pueda tergiversarse, como de pronto Andresito con su podcast que está hablando de las lenguas y eso me ha dicho, qué polémica, unos sí, otros no. Porque no tienen el espíritu. Porque no tienen el espíritu y por eso esa controversia se presenta, porque no tienen el conocimiento, porque no tienen la sabiduría de Dios para entender las cosas de Dios. Pero bien, Andresito. Él guía, bueno, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ya lo hemos visto. Bueno, pero Él guía. Él enseña. Ay, se me subió, esperen un segundo. Él enseña, Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo me enseña, me da sabiduría, por eso sabiduría para entender, comprender, aplicar y enseñar. Hago un paréntesis acá, para exaltar al Señor, no a este mensajero. Año 99, primera vez que iba a predicar, me dijeron que hiciera una enseñanza sobre salvación, me dieron la Thompson,
con la Thompson que tenemos, y como 3 días para descifrar cómo se abría esa Biblia, no sabía cómo era. Hice la prédica, la iglesia se llenó, 70 personas ese día. Antes de eso, una hermana, Blanquita, una de mis pastoras, una de las mujeres que influyó en mi formación como cristiano, Blanquita Buitrago, me dijo, Ferchito, a mí me decían Fercho, Ferchito, ¿ya le oraste al Espíritu Santo? Yo la miré, no, ni idea, no había orado. Me dijo, listo, órale al Espíritu Santo. Yo había preparado, en esa época teníamos memofichas. ¿Quién se acuerda de las memofichas? Los que somos viejitos, ¿sí? Todos los apuntes para la universidad, o por eso hacíamos con memofichas, ¿cierto? Para la copialina, bueno. Y yo hice mis memofichas y me acuerdo tanto que había una palabra, había una cita bíblica que me gustó, pero sinceramente no la entendía. Cuando yo estaba orando, me postré ahí en el paticito de la iglesia y clamé y le dije, Espíritu Santo, Blanquita me dice que te ore a ti. Yo te estoy orando a ti hoy y te pido que me ayudes. Y le clamé con fervor y verdaderamente entregando. ¡Pum! Empecé la prédica, chan. Llegué a esa cita bíblica y yo dije, esta es la cita bíblica que no entiendo. La leí, la expliqué. ¡Wow! La gente me aplaudió. Y este burrito se exaltó. Y después el Espíritu Santo o el Señor me decía que hubiera hecho el burrito de Jerusalén si hubiera pensado que el recibimiento era para él y no para mí, porque yo iba en tu lomo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el Señor de señores. Y le dije, perdón, Señor. Cuando estamos trabajando los temas de Dios, cuando estamos trabajando una cita, puede suceder eso. Y a mí me pasó. Y pude explicar la palabra, porque el Espíritu Santo te recuerda, el Espíritu Santo te enseña. Pero no para vanagloriarnos nosotros, porque todo honor y toda gloria son para Él. Amén. Bueno. Actos contra el Espíritu Santo. ¿Qué puede pasar contra el Espíritu Santo? Pueden cometerse actos contra el Espíritu Santo que solamente pueden cometerse contra una persona. Contra una persona, ¿cierto? Ahora podemos decir que Él tiene sentimientos. Tenemos sentimientos, somos personas, ¿cierto? Asimismo, el Espíritu Santo tiene sentimientos y es una persona. Puede ser contristado, Efesios 4:30, y no os contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Podemos contristar o podemos entristecer al Espíritu Santo? Yo he entristecido al Espíritu Santo. ¿Con qué? Con mi pecado, con mis acciones, con mis debilidades, con mis defectos, con mis pensamientos, con mis actos, con mis palabras. Puedo contrictar al Espíritu Santo. ¿Por qué lo puedo contrictar? ¿Por qué lo puedo entristecer? Porque Él mora en mí, Él mora en ti. Ya les expliqué que cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Eso es clave. Y como mora en ti, como el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento Él venía esporádicamente ¿sobre quién? Sobre el profeta. Y Dios le daba palabra al profeta a través del Espíritu Santo para que hablara a su pueblo, ¿cierto? Ahora, cuando Jesús se va, y a veces yo pensaba y cuando trabajaba este Señor, ¿y por qué no te hubieras quedado? Si tú te hubieras quedado, ¿qué hubiera pasado? Pues no hubiera llegado el Espíritu Santo, ¿sí? Porque la obra tenía que completarse. ¿Y quién tenía que completar la obra? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que mora en ti es el que te ayuda, el que te fortalece, el que te guía y el que te dice que tu Cristo es verdadero. Él puede estar enojado. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió el enemigo y él mismo peleó contra ellos. Entonces podemos
enojar al Espíritu Santo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo podemos enojar al Espíritu Santo nosotros? Con nuestra terquedad. Con eso puedes enojar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, oye Luisito, pero es que es por aquí, gracias. Es por aquí, es por aquí. No, pero es que yo me voy por acá, es que a mí me parece mejor por acá. No, sí, es que yo tengo una idea para ayudarle a Dios, es que yo quiero ayudarle al Señor. Es que el Señor no ha tenido esta idea tan fantabulosa que yo tengo, ¿sí? Y a veces queremos ayudarle a Dios y solucionarle los problemas a Dios, ¿cierto? ¿Eso nos pasa? Eso nos pasa. Entonces, con eso podemos estar enojando al Espíritu Santo. Él puede ser tentado, Hechos 5:9, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¿A quién le estaba hablando Pedro aquí? A Zafira, ¿cierto? Ananías y Zafira. Ellos tentaron al Espíritu de Dios, tentaron al Señor. Ellos tenían una tierra, tenían una heredad. En esa época ellos vendían las heredades y la compartían para la iglesia, para ayuda de las viudas, de los niños y de la misma iglesia. Y ellos perfectamente la vendieron, pero dijeron, digamos, la vendieron en 100 pesos. No, costó 50, pues ellos guardarse los 50 pesos. Por eso tentaron al Espíritu de Dios y mintieron al Espíritu de Dios. Y por eso murió Ananías y cuando estaba Zafira, Pedro diciendo, mire, los que están entrando vienen de enterrar a tu marido. ¿Y qué pasó? Murió también. Bueno, él puede ser resistido, Hechos 7:51. Duros de cerviz, duros de cerviz. Ahí nos están hablando a todos, porque a veces somos duros de cerviz. Duros de cerviz. Que no entendemos, que es por donde yo quiero, que es como yo lo entiendo, como yo lo analizo, como me lo dice la filosofía, el humanismo, como me lo dice el rey Pepinito. E incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Él puede ser blasfemado, Marcos 3, 29, 30. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Eso le dijeron a Jesús, que las obras que él hacía las hacía por el poder de Belcebú, de Satanás, que tenía espíritu inmundo. Entonces cualquier blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Es el único pecado que no tiene perdón. Y por eso yo les digo, ojo, no vayan a blasfemar contra el Espíritu Santo. Hablen de mí, hablen de fulano, de sutano, merengano, hagan con nosotros lo que quieran, pero nunca con su Santo Espíritu, nunca con él. Amén. Bueno. Designaciones personales. Recibe el nombre de Paracletos. En la Biblia Paracletos es una palabra griega que significa abogado, consejero o consolador. Se usa en los textos joánicos. Estos textos joánicos son las cartas de Juan, del apóstol Juan, todo lo que tiene que ver con las cartas del apóstol Juan, por eso se llaman joánicos. Y del Nuevo Testamento para referirse tanto a Jesús como al Espíritu Santo, quienes actúan como defensores, ayudantes y consuelo, quienes actúan como defensores, ayudantes y consuelo para los creyentes frente a las dificultades y ante Dios. Juan 15:26 dice, Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Otras especificaciones son el espíritu de la promesa, Efesios 1:13,
en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es la base bíblica de lo que les estoy diciendo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Y habiendo creído ¿en quién? ¿En quién creímos? ¿En quién creemos? En Jesús, ¿cierto? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que nos tiene que llenar de orgullo, de paz, de tranquilidad, que lo que el Señor ha determinado en su palabra para mí es verdadero. Que lo que el Señor hace en nuestras vidas, que muchas veces depende de mí, porque a veces soy duro de servir, porque a veces no entiendo, porque a veces no quiero hacer las cosas, porque a veces no obedezco, que en lo que más fallamos nosotros es en obedecer al Señor. Si obedeciéramos, ténganlo por seguro que seríamos mucho mejores, ¿cierto? Y ahí está, entonces el Espíritu Santo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la clave. Espíritu de poder, Isaías 11:2, y reposará sobre él, ¿sobre quién? Ahí está hablando sobre Cristo. El Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Ese era el Espíritu Santo que iba a llegar sobre Jesús. Y ese es el Espíritu Santo que Jesús nos dejó a nosotros. Ese mismo Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que bajó cuando Juan bautizó a Jesús, es el mismo Espíritu Santo que reposa en ti, en tu corazón, en tu vida, en tu ser. Ese es el mismo Espíritu Santo. Espíritu de verdad. Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. ¿Listo? El cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Es llamado Dios, Hechos 5, 3, 4. Ahí es cuando, en Hechos 5, 3, 4, es lo que les explicaba de Ananías y Zafira. Prácticamente es eso, quiero avanzar un poquito. Ananías y Zafira murieron instantáneamente por haber mentido al Espíritu Santo. Por eso murieron. Ellos mintieron en el tiempo de la consagración, no fueron heridos de muerte por haber retenido su dinero, porque no era pecado vender su heredad o que ganaran plata por vender su tierra, no era pecado, ¿sí? Sino porque declararon haberlo dado todo, ¿sí? Mintieron al Espíritu Santo y por lo tanto mintieron a Dios. Como templo. 1 Corintios 3:16. Creo que hoy en esta prédica sí he trabajado citas bíblicas y les mandé citas a los de medios y no les mandé todas, porque son muchas citas bíblicas sobre este tema y es un tema muy bonito y es un tema muy hermoso ver todas las facetas del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros lo sabemos. Somos templo de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Espíritu de libertad, y esta me gusta. Ojo, 2 Corintios 3:17. Miren esta palabra tan hermosa. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso es lo más hermoso cuando somos una iglesia guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Así de sencillo. El Espíritu Santo o el Señor no se va a mover porque por mí. Es que yo soy el pastor, es que yo soy el siervo, es que yo tengo la unción, es que yo tengo no sé qué. No. El Espíritu y el Señor no se va a mover por mí, se va a mover por ti, por la fe que tú tienes, por el deseo que tú tienes de encontrarte con el Señor. Que nos va a usar a nosotros, que va a usar al ministerio de alabanza, que va a usar el predicador,
y que obviamente nosotros debemos consagrarnos, debemos estar en santidad, debemos estar en oración, prepararnos, estudiar, ¿sí? Y ser un instrumento ¿para quién? Para la iglesia, para ser la respuesta que tú necesitas. Porque yo te veo aquí a ti en este momento, pero no sé qué estás viviendo, qué estás pasando. ¿Quién sí lo sabe? El Señor. El Espíritu Santo sabe cuál es tu dolor, cuál es tu tristeza. Y donde está el Espíritu hay libertad. Y por eso el Espíritu Santo puede ministrar, puede utilizar al pastor en un momento determinado para orar por sanidad, por restauración, por sanidad interior, por muchas cosas. Porque Él, el Señor, sabe cómo vienen sus hijos, sus siervos, sus ovejas. Nosotros no. Nosotros simplemente somos un instrumento para que el Espíritu de Dios fluya en ustedes. Amén. Por eso es lindo y maravilloso. Donde está el Señor hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, perdóname, yo soy espontáneo y soy así, no se preocupen. No está quien más críticas me hace, pero bueno, no importa. Hoy me siento más libre. Perdón. Bueno. Bueno. Posee atributos divinos, voy a avanzar un poquito. Omnipotencia, Lucas 1:35. Respondió el ángel y le dijo el Espíritu, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Omnipotencia, ahí estaba cuando el ángel le estaba anunciando a María el nacimiento de Jesús. Omnisciencia, 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Omnipresencia, Salmo 139, 7, 10 dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Se simboliza el Espíritu Santo como el viento, el fuego, el sello, el aceite, una paloma. Todo esto revela una parte del vasto ámbito o esfera de acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la Iglesia contemporánea. Ahora, ¿cuál es su misión? El Espíritu Santo es el que convoca y anima a la Iglesia. Esa es la misión del Espíritu Santo. Nos lleva a la vocación o al llamado a la misión. En efecto, en el Antiguo Testamento, en la donación del Espíritu de Dios aparece con frecuencia asociado a vocaciones, llamados, a noticias políticas, sacerdotales o profecías, y así ocurre, por ejemplo, cuando ungió a David como rey, eso está en 1 Samuel 16:13, cuando con el anuncio del Mesías, Isaías 61:1, y el Espíritu es la presencia activa de Dios en la vida y acción del enviado. El Espíritu es la presencia activa de Dios en la vida y acción del enviado. ¿Quién es el enviado acá? Nosotros. Nosotros somos los enviados. Cada uno de nosotros somos los enviados. Hechos 1:8 dice, creo que hasta ahí llegamos en las citas bíblicas Omiter, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno. Resumiendo, dice, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, vamos a analizar un momento rápidamente eso, significa convertirse, ser sellado, ser redimido, ser restaurado, ser incorporado al cuerpo de Cristo por la fe en su obra redentora en la cruz. Eso fue lo que pasó en Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo. Ojo, quiero explicar ahora una parte de la cual yo
Dios me dio la revelación ahora, hace un tiempo, y entendí que estaba en un error. Yo estaba en un error. Yo pensaba que yo había sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Y el que bautiza quién es? Jesús. Ya vamos a esa parte. Entonces, en Pentecostés, los presentes experimentaron la irresistible presencia de Dios. Hubo un avivamiento, una evidente transformación en la vida y testimonio de los discípulos que fueron llenos. Aquella experiencia dio un gran ímpetu al crecimiento de la iglesia y todos los días en el templo y por la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La evidencia inmediata en 3 de los 5 relatos fue la glosolalia, porque los oían hablar hablando en lenguas. Glosolalia es un término derivado del griego glosa, lengua, y laleo, hablar. El propósito esencial en aquella experiencia era ofrecer un testimonio poderoso, Hechos 1:8, y una más profunda dimensión del compromiso cristiano de dar frutos de bondad, justicia y verdad, de bondad, justicia, verdad, gratitud y humildad. Ahora, hay manifestaciones y las estamos viendo hoy en día sobre jóvenes y ancianos. Joel 2:28. No la busques porque ya la tengo acá. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Lo estamos viendo? ¿Lo estamos experimentando? Se está dando. Se está cumpliendo esta palabra de Joel del Antiguo Testamento. A los que esperan en Dios, Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Ahí estaba hablando del tiempo de Pentecostés. Para arrepentimiento, Hechos 2:38, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo me convence de que no estoy haciendo bien las cosas. Aquí está hablando del bautismo que lo hizo Pedro, que bautices en el nombre de Jesucristo. Nosotros bautizamos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? No tiene nada de malo. ¿Sí? Si se utiliza un bautismo, se utiliza el otro, no pasa nada. Lo importante es la convicción del bautizado, la convicción de la persona que se ha arrepentido y quiere decirle a la iglesia, manifestar públicamente, he abrazado a Jesucristo. Eso es lo más importante. ¿Listos? Y en el ministerio de Cristo, y aquí dice en Lucas 3:16-17, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí me di cuenta que yo estaba en un error. Y pues no tampoco un error garrafal, pero sí, Señor, perdón, tienes toda la razón. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo de su grano, de su granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Qué pasa ahí? Miren, volvemos. Eso era el año 1982. Sur de la ciudad, barrio Carabelas. Mi padre nos había abandonado, no sabíamos para dónde ir, estaba mi mamá y 4 hijos sola aquí en esta ciudad. No sabíamos para dónde íbamos. Nos presentaron a unos hermanos, unos amigos cristianos, y nos invitaron allá al barrio Carabelas como a una reunión, ¿sí? Y había un pastor que daba la palabra. Ese día, en la cocina, el hijo de la dueña de la casa, o el que nos habían invitado, me compartió la frase, digamos que hacemos la oración de fe. Yo te reconozco que soy pecador y me arrepiento, te pido perdón.
Me dijo, repitan conmigo esta pequeña, y era, me acuerdo, una hoja de papel periódico en letras azules, y eran corticas. Y yo empecé a repetirla, y empecé a sentir algo, pero después como que me distraje y no. En la reunión llegó una persona nueva, la sentaron al lado mío, y el pastor, después de que dio la palabra y la enseñanza, dijo, vamos a compartir la oración de fe. Yo cerré mis ojos y dije, no, esa oración es para mí. Esa oración es para mí. Y cerrando mis ojos, yo dije, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento, te pido perdón. Y en la medida que yo iba cerrando mis ojos y hablando, yo sentía un calor, un fuego, pero una cosa impresionante. Y el pecho era como si tuviera una bomba, un globo. Y a medida que yo iba respirando, se llenaba. Dios mío, yo sentí una cosa pero impresionante. Y cuando abrí los ojos, yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? Nadie se dio cuenta. Pero mi mundo giró 180 grados. Ahí recibí el bautismo. ¿Quién me estaba bautizando ahí? Jesús. Porque Él bautiza ¿con qué? ¿Cómo dice la palabra? Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él, Jesús, es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Yo sentí eso. Yo lo viví. No quiere decir que sea una norma, no quiere decir que tiene que ser así, y que si tú no lo sientes, no quiere decir que no pase. No, es el Espíritu de la promesa. Y si tú recibes al Señor, a tu Dios, como tu único Señor y Salvador personal, vas a ser bautizado con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, cuando yo volví a retomar y dije, Señor, tantos años que yo pensaba otra cosa, Dios mío, perdón. Lo más importante, mis hermanos, lo más importante es que el Espíritu Santo hoy quiere hacer una obra en ti. El Espíritu Santo quiere obrar en la iglesia. El Espíritu Santo quiere tomar el control de tu casa, de tu familia. El Espíritu Santo quiere tomar el control de tu trabajo, de tus proyectos, de tu ministerio. Absolutamente de todo. El Espíritu Santo, a Él puedes acudir, a Él puedes abrir tu corazón, a Él puedes decirle tus dolores, tus dolencias, tus enfermedades. Señor, muchas veces me he sentido abatido, abrumado, incomprendido. Muchas veces me he sentido rechazado. Y hoy quiero buscar tu rostro. Hoy quiero que tú, como dice tu palabra, que me bautices con fuego y con el Espíritu Santo. Quiero recibir ese bautizo hoy, Señor. Quiero experimentar tu presencia, Señor. Si no te he buscado, si no me he dejado dirigir por ti, Señor, si no he sido obediente, Señor, si he sido terco, duro de servicio, hoy es el día, Señor, para decirte perdóname, fortaléceme, toma control absoluto. Te entrego mi mente, mi consciente, mi subconsciente, mis pensamientos, mis recuerdos, mis sueños, mi voluntad, mi sexualidad. Te entrego absolutamente todo mi ser, Señor. Y si he creído palabras negativas, Señor, si he permitido que el enemigo me inunde con dardos, Señor, hoy como cantábamos, Señor, hoy declaro que esas palabras no obran en mi vida, Señor. Hoy declaro que el Espíritu Santo tiene el control de mí, que tú me fortaleces, que tú me levantas en victoria, que tú peleas mi batalla, Señor. Tú peleas mi batalla, Señor. Lléname de ti, de tu presencia. Hoy quiero invitarte. Si hoy es el día. Hoy es el día para tomar la decisión por Cristo. Y en redes sociales, quien nos sigue, quien nos están viendo, si esta palabra llegó a tu corazón, a tu vida, yo te invito a que hagas esta pequeña oración y le pidamos al Señor
que sea Él bautizándote con el Espíritu Santo y fuego. Padre Santo, yo reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Jesús de Nazaret, entra en mi corazón y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Yo te reconozco como mi único Señor y Salvador personal. Lléname con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Jesús, bautízame en el Espíritu Santo y fuego. Bautízame, Señor. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Y gracias, Jesús, por entrar en mi corazón. Amén y amén. Todo honor y toda gloria, mis hermanos, para el Señor. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.